Listo, perfecto. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Ramírez. Yo soy cirujano pediátrico, acabo de terminar la especialidad hace unos cuantos meses. Como les decía, pues esta charla va enfocada también como a un enfoque para el médico general, para el médico pediatra, para los que no hacen cirugía. Y el plan de todo esto pues es que ustedes al final tengan como un algoritmo en su mente de cómo enfocar un dolor abdominal, cómo identificar algunos signos de alarma, algunas cosas que les pueda ayudar a la hora de trabajar. Esta charla ya la había dado hace algún tiempo, la había dado también a unos estudiantes de la universidad, realmente no, y a unos R1 de pediatría, que ahorita creo que ya son R2, y no ha cambiado mucho con respecto a eso, pero pues veo que hay mucha gente nueva, espero la podamos aprovechar. Y bueno, ya entrando de una vez en el tema, entonces, voy a hablarles sobre el dolor abdominal en una población pediátrica, un enfoque quirúrgico. Y es que el tema del dolor abdominal es un tema muy complejo, hay muchos diagnósticos diferenciales, la población pediátrica es muy heterogénea, va desde el recién nacido hasta los 17 años, y entonces, pues dependiendo de la edad también van variando las causas, van variando las manifestaciones, van variando los manejos. Es importante tener en cuenta que el dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias y es importante a la hora de evaluar el dolor abdominal identificar si requiere o no manejo quirúrgico. Yo creo que siempre que vayamos a ver un dolor abdominal, esa es la primera pregunta con la que nos tenemos que enfrentar a la hora de ir a ver y examinar el paciente, y es determinar si es una patología quirúrgica o no, porque pues la urgencia va a cambiar. No es lo mismo un dolor abdominal por una gastroenteritis a un dolor abdominal por una apendicitis con peritonitis, por ejemplo. Y siempre se debe pensar en las causas del dolor abdominal según un grupo de edad. Para esta presentación vamos a responder 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son las principales causas del dolor en niños? ¿Qué características del dolor debo buscar? ¿Cuáles son los paraclínicos útiles a la hora de estudiar un dolor abdominal? Y enfocándonos en la apendicitis aguda, ¿qué debo hacer ante una sospecha de apendicitis aguda? Entonces, para empezar, ¿cuáles son las principales causas de dolor abdominal? Y no pretendo que se las sepan todas, pero sí espero que se vayan con una idea general de qué es lo que podría tener mi niño según las manifestaciones. Entonces, como les decía siempre, tener en cuenta el grupo de edad, porque las causas van a variar según el grupo de edad. Hay unas causas que son más frecuentes de otras, y eso se lo repiten a uno desde que uno está en medicina interna. Comience por lo más frecuente y ahí los diagnósticos diferenciales en orden de frecuencia. ¿Qué debo buscar en la historia clínica y cuáles paraclínicos son útiles para identificar la causa del dolor abdominal? Tenemos causas que son muy frecuentes, otras que son menos frecuentes y otras que ya son raras. Dentro de las más frecuentes tenemos la apendicitis aguda, la adenitis mesentérica como manifestación de diferentes enfermedades virales inespecíficas, la gastroenteritis, el estreñimiento y las infecciones urinarias, menos comunes la invaginación intestinal, la neumonía, que también causa dolor abdominal, obstrucción intestinal, obstrucción urinaria, hernias y ya más raras como la púrpura, la peritonitis primaria en pacientes con, por ejemplo, catéteres de diálisis peritoneal, la pancreatitis, la diabetes, y las intoxicaciones, que también pueden generar dolor abdominal. Y según el grupo de edad, entonces tenemos el neonato, el lactante, el escolar y el adolescente, y dividámoslos en esos 4 grupos. En el neonato tenemos que pensar en enterocolitis, en enfermedad de Hirschsprung, en volvulus. Ya en los lactantes, el cólico del lactante, la invaginación, la intolerancia a la lactosa y la malrotación intestinal. Ya en niños un poco más grandes, de los 5 a los 10 años, el divertículo de Meckel, la mononucleosis infecciosa, la invaginación, la púrpura de Genoc. Y en los adolescentes, ya en mujeres, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria intestinal, torsión ovárica, torsión testicular y también enfermedades de transmisión sexual. Son muchas causas, pero hay un grupo de enfermedades que son más frecuentes sin importar el grupo de edad, como son las apendicitis agudas,
la infección de vías urinarias, el estreñimiento, la gastroenteritis, la adenitis mesentérica, como les había dicho, la obstrucción intestinal, alergia alimentaria, la trauma y la infección respiratoria. Entonces, dentro de las causas del abdomen agudo, como les decía, siempre pensar en la edad del paciente y pensar que hay unas que se presentan con más frecuencia en cierto grupo de edad. Entonces, quiero que todos participemos de esta charla y alguien me lea esta gráfica, este dibujito, y me diga qué entiende a la hora de ver esta gráfica. Acá en este eje podemos ver la edad, en este eje podemos ver la frecuencia. ¿Qué podemos decir entonces de esta gráfica? Bueno, hola. Hola. Pues lo que yo entiendo es que esa gráfica pues, está mostrando como la frecuencia de ciertas enfermedades en función de la edad. Entonces vemos que, digamos, en los recién nacidos, muy cerca del nacimiento, es más común los vólvulos. Exactamente. Luego hay un poco de casos de intosuscepción. O invaginación. Luego vemos, que es en el lactante, sí, muy bien. Entre como la edad de preescolar, escolar y hasta los adolescentes, la adenitis mesentérica, que hace como una parábola, sube y luego vuelve a bajar. Hay otra curva que inicia como también en la edad preescolar y que sube y no vuelve a bajar, que es la apendicitis. Y finalmente, después de los 10 años, aparece la colecistitis. Exactamente, tal cual, perfecto, así es. Y es que tengan en cuenta esto, en un niño recién nacido, como dijo mi compañero, lo más frecuente es el volvulus. En el lactante, la invaginación. La adenitis mesentérica como manifestación de enfermedades virales inespecíficas tiene un pico hacia la época escolar, con más frecuencia entre los 5 y los 10 años. La apendicitis que se va haciendo más frecuente y es más frecuente en la segunda década de la vida. Y la colecistitis, que ya se comienza a presentar ya en adolescentes, en pacientes en pubertad. Y entonces, esto es importante porque no vamos a sospechar en un niño de 10 años vólvulos, una invaginación. No vamos a pensar en una apendicitis o que sea la principal causa de dolor en un lactante o en un recién nacido. Que los hay, claro, como todo, en la medicina. Siempre uno puede encontrar cualquier cosa, pero pues no es lo usual. Y la adenitis y la colecistitis, como les decía, ya en el adolescente. Muy bien. Hay otras causas de dolor abdominal que no son causadas propiamente en el abdomen, sino son enfermedades sistémicas o enfermedades de otras partes, de otros sistemas, que pueden manifestarse con dolor abdominal. Ejemplo, intoxicaciones, envenenamiento por mercurio. La faringoamigdalitis también se puede manifestar con dolor abdominal, una neumonía, y sobre todo en los lóbulos inferiores puede generar dolor abdominal. La diabetes puede generar dolor abdominal. La artritis séptica puede también generar dolor abdominal, y la torsión de los testículos. ¿Qué nos quiere decir este dibujito de todo esto? Que tenemos que hacer una buena historia clínica en la que busquemos si hay alguna razón para que el paciente tenga alguna intoxicación, mirar siempre la cavidad oral, auscultar al paciente, preguntar por síntomas respiratorios, solicitar de pronto en la sospecha glucosa para buscar una diabetes. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años, y hay médicos imputados por eso, porque una niña que llegó con dolor abdominal y la devolvían porque no le encontraban nada en el abdomen y ella manifestaba dolor abdominal y lo que tenía era una cetoacidosis diabética. También nos ha pasado que llegan con dolor abdominal pero no le examinamos los testículos, y nos toca examinar siempre el canal inguinal y los testículos, y también revisar la movilidad de la cadera si hay dolor con la movilidad de la cadera. Entonces, dividamos también las causas del dolor abdominal en 4 grupos: unas causas quirúrgicas urgentes, unas quirúrgicas que no son urgentes, unas causas no quirúrgicas que son urgentes, unas causas quirúrgicas que no son urgentes y unas causas quirúrgicas no urgentes. Van a salir un montón de cosas, no se preocupen, yo les voy a pasar la presentación para que ustedes lo tengan ahí, porque realmente todo esto que les voy a mostrar lo van a aprender en la medida de la práctica. Entonces, ¿qué causas urgentes tenemos que buscar
a la hora de examinar el dolor abdominal. Entonces, en un niño pequeño de 0 a 6 meses, una hernia inguinal encarcelada, malrotación, obstrucción intestinal, invaginación y enterocolitis. Ya en niños más grandes, de 6 a 5 años, apendicitis, malrotación e invaginación intestinal. Y ya más grandes, mayores de 5 años, apendicitis aguda, colecistitis, torsión testicular, torsión ovárica, un embarazo ectópico. Esas serían las causas urgentes que ustedes siempre deben tener en mente a la hora de examinar a un niño según el grupo de edad. Como les digo, no se preocupen si no se las aprenden todas. Les voy a pasar la presentación, ténganlas y ustedes dicen, este paciente llegó por dolor abdominal, voy a revisar rápidamente esta tabla a ver qué causa podría como comenzar a descartar o a buscar. En las causas no quirúrgicas, que no requieren manejo quirúrgico y que son urgentes, la sepsis, que se puede manifestar con dolor abdominal, la gastroenteritis con deshidratación e infección de vías urinarias, que puede progresar también a sepsis. De niños más grandes, de 6 a 5 años, como les decía, cetoacidosis diabética, crisis de células falciformes, urolitiasis, pancreatitis, enfermedad dispéptica complicada, otras infecciones bacterianas, y en niños mayores de 5 años también, cetoacidosis diabética, crisis de células falciformes, pancreatitis, mejor dicho, un montón de cosas. Dentro de las causas no quirúrgicas no urgentes, una estenosis hipertrófica del píloro en niños pequeños, enfermedad de Hirschsprung, hidroceles también pueden generar dolor abdominal. Ya esto lo iremos a ver más adelante si se da la oportunidad de presentar patología inguinoscrotal. De 6 a 5 años, divertículo de Meckel, enfermedad de Hirschsprung, colelitiasis. Y en las causas no quirúrgicas urgentes, todo este montón de cosas. ¿Se las aprendieron? Yo creo que no, y no se preocupen, es normal no sabérselo todo. En la medida de la práctica y que vayan viendo pacientes con estas patologías, van a ir interiorizándolas, entendiéndolas mejor y buscándolas a la hora. Lo importante es que ustedes sepan que existen, que pueden haber muchos diagnósticos diferenciales y que no se pueden quedar tranquilos a la hora de buscar un dolor abdominal, no tiene nada mal, lo mando para la casa. ¿Qué características del dolor abdominal debo buscar? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que van a decir que es un dolor urgente, que es un dolor que requiere manejo o atención inmediata? Entonces, vamos a buscar 5 características siempre a la hora de mirar el dolor. El tiempo de inicio, la localización, el tipo de dolor, la severidad y la presencia de síntomas asociados. Entonces, vamos a comenzar a desglosar cada una de estas características. En cuanto al tiempo, siempre preguntar por la duración y tener en cuenta la cronología de los eventos. Importante. Es infrecuente, por ejemplo, que las patologías como la apendicitis empiecen con otros síntomas, como por ejemplo cefalea o fiebre, y después el dolor abdominal. En cambio, en las infecciones virales que pueden dar dolor abdominal, las infecciones virales inespecíficas, lo primero que empieza es la fiebre, el malestar general, la anorexia, la cefalea, y ahí sí comienza el dolor abdominal. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en la apendicitis, la perforación apendicular sea a las 24 a las 36 horas desde el inicio del dolor. Por eso es importante preguntar siempre cuándo empezó el dolor, en qué momento, a qué hora, porque a partir de esto ustedes le van a decir a los papás, bueno, mire, ya lleva más de 36 horas, papá, mamá, entonces es probable que el niño, si tiene una apendicitis, ya esté perforada y tenga una peritonitis o localizada o generalizada. Esto para preparar a los papás para el peor de los escenarios, que podemos encontrar apendicitis no perforadas después de las 36 horas, sí es posible, pero no es lo usual. ¿Esto por qué? Porque después los papás van a decir, ay, es que el niño me lo dejaron esperando 2 horas en urgencias, el niño tenía apendicitis y le dejaron dar peritonitis. Y ustedes ya saben, y después aparecemos en séptimo día, en los informantes y en todas esas cosas que les encanta hablar de negligencia médica. Después vamos a hablar sobre la perforación, que inicialmente el apéndice está inflamado y después se perfora. Esto da una disminución del dolor, pero el dolor no desaparece, solamente disminuye para hacerse más intenso en las próximas horas. Y en cuanto, por ejemplo, a la obstrucción intestinal, pacientes que ya les iré contando algo sobre obstrucción intestinal, a las 4 a 6 horas, un paciente que le estemos sospechando de eso, hay que abordarlo rápidamente, paso de sonda nasogástrica y eso, porque la distensión abdominal puede generar una necrosis, que puede generar una necrosis y por lo tanto una perforación. Entonces, importante preguntar el tiempo. Puntos claves de esto. El dolor que tenga una causa quirúrgica empeora con el tiempo, no tiende a mejorar. Por lo general, el dolor crónico
no es una causa urgente de cirugía. Es decir, si llega el niño a urgencias o a consulta es que lleva 3 semanas con dolor, pues uno dice, ya lleva 3 semanas, no es usual que llegue con una patología quirúrgica urgente. Clave el tiempo en pacientes con antecedentes quirúrgicos. ¿Y por qué? Por la obstrucción intestinal. Acuérdense que la obstrucción intestinal en antecedentes con pacientes quirúrgicos tiene un tiempo en el que tiene mayor riesgo de necrosis y perforación, que es después de las 6 horas. Y es infrecuente una peritonitis, una apendicitis, antes de las 18 horas. Así que no se alarmen si, por ejemplo, llega un dolor o una sospecha de apendicitis y apenas lleva 12 horas, 13 horas, 15 horas, pidan exámenes, explíquenlo a los papás, y si necesitan pedir más estudios o solicitar alguna valoración por cirugía, pues solicítenla sin necesidad de sentirse como tan agobiados si no lo hacen inmediatamente. Siguiente punto, la localización. Preguntar dónde inicia. Al examinar, identificar dónde es el punto de mayor dolor y evaluar si hay dolor referido. ¿Dónde inicia? Es frecuente que el dolor inicialmente sea inespecífico, generalizado, y después se vaya localizando según la patología. Y esto pues tiene sus razones embriológicas, pero también sus razones anatómicas. Entonces, una patología, por ejemplo, en el que se va a ver afectado lo que es el estómago, pues se va a localizar a nivel de mesogástrico, cuadrantes inferiores y todo lo que tiene que ver con la vía biliar. Ya lo que tiene que ver con el intestino delgado, el ciego, el apéndice y el colon derecho, pues va a tener inicialmente un dolor como que se va a manifestar a nivel de mesogastrio o a nivel central, y ya un nivel en cuadrantes inferiores o en hipogastro, pues va a ser un dolor que se va más a referir o que va a ser más relacionado con patologías del colon izquierdo. En cuanto al dolor referido, es importante tener en cuenta, por ejemplo, en la pancreatitis el dolor puede empezar a nivel de mesogastrio y si rayas a posterior. En la colecistitis o colelitiasis el dolor se da en cuadrante superior derecho y se puede irradiar también al hombro del lado derecho, ¿cierto? O hacia posterior. En la apendicitis el dolor inicialmente generalizado luego tiende a localizarse hacia cuadrante inferior izquierdo y la adenitis mesentérica se va a ubicar principalmente en los cuadrantes inferiores. Entonces va a llegar un niño de 7, 6, 8 años y va a decir dónde es el dolor y va a señalar los cuadrantes inferiores. Entonces si ustedes dicen tiene 6 años, no es frecuente la apendicitis a esta edad, puede tenerla, sí puede tenerla, pero es un dolor en banda en cuadrantes inferiores, sospechemos que puede ser también causado por una adenitis mesentérica. Puntos claves. La migración o localización sugieren un compromiso del peritoneo parietal y es lo que pasa con la apendicitis. El dolor inicialmente es a nivel central y es lo que la descripción clásica de la apendicitis y luego migra hacia fosa ilíaca derecha. ¿Esto por qué? Porque en la medida en que el apéndice se va inflamando y entra en contacto con la pared abdominal, va a entrar en contacto con los dermatomas y por lo tanto el dolor va a ser más localizado, ¿cierto? Los signos de irritación peritoneal localizados luego se pueden generalizar, sugieren que pues hay una progresión de la apendicitis o de la peritonitis que pueda tener el paciente. Peritonitis que por lo general es causado por la apendicitis en niños, pero pues obviamente muchas otras cosas pueden generar peritonitis, pero pues hablamos de lo más frecuente, que es la apendicitis aguda. En cuanto al tipo de dolor, identificar si es un dolor tipo cólico o constante. ¿Y cómo es un dolor tipo cólico? Un dolor tipo cólico es un dolor intermitente, que aparece y desaparece, ¿sí? Y es frecuente en la obstrucción intestinal, porque en el sitio donde está obstruido el intestino, hay un asa intestinal intentando hacer presión para vencer ese sitio que está obstruido. Y eso genera, en ese momento en el que intenta vencer eso, un dolor que después cuando el asa se relaja, pues cede. A diferencia de un dolor constante, que sería un dolor, por ejemplo, de la apendicitis, en el que en la medida que va aumentando la inflamación, pues entonces el dolor se hace constante. Tip de esto, no es frecuente que un paciente con dolor tipo cólico tenga una apendicitis. El dolor tipo cólico es más frecuente en los pacientes con obstrucción intestinal o con gastroenteritis.
Entonces, siempre tener en cuenta esto. El dolor de la apendicitis es un dolor constante. Y lo que les decía al origen, inicialmente es visceral, por lo tanto es referido, y puede ser por la distensión o por la inflamación. Este dolor visceral va a generar vómito, y en la medida que el vómito es peor, uno puede decir que de pronto la patología va peor. Es decir, yo podría afirmar que la intensidad y el empeoramiento del vómito es directamente proporcional al compromiso del paciente. Y ya el dolor parietal, que es un dolor más localizado, continuo, y que se puede exacerbar con el movimiento. Entonces, puntos claves en cuanto al tipo del dolor. El dolor quirúrgico va, por lo general, en aumento, aunque en los casos como el de la obstrucción intestinal, puede ser un dolor tipo cólico que desaparece por momentos. El dolor de la apendicitis es permanente, el dolor tipo cólico es más frecuente en la obstrucción intestinal, y en la gastroenteritis el dolor es tipo cólico. La severidad, y aquí hay que comenzar a buscar signos de irritación peritoneal. Entonces, la presencia de dolor generalizado o hipersensibilidad. Entonces es un paciente que presenta dolor cuando uno le moviliza la pelvis o el tórax, se sostiene el abdomen así como en la imagen y trata de respirar muy despacio o trata de respirar no muy profundamente porque esa distensión abdominal le genera dolor. Hay contracción de la pared muscular también, que puede ser un signo de irritación peritoneal, ¿sí? El abdomen en tabla que pueden llamar. Pero tengan en cuenta que esto no es frecuente en menores de 5 años por la masa muscular. Entonces no pretendan encontrar un abdomen en tabla en un niño menor de 5 años, porque probablemente no lo van a encontrar. ¿Listo? La defensa, dolor, si es voluntario o involuntario. No quiero que nadie que haya estado en esta charla diga dolor involuntario o dolor voluntario, no. Debemos tener a la hora de examinar a un paciente la habilidad de distraerlo de la forma que ese dolor que presenta esa defensa siempre sea involuntario. ¿Listo? Entonces comienza uno. Te voy a palpar el abdomen y lo dice el doctor Rojas y se lo aprendí, pediatra también y profe de nosotros. Y dice, el dolor abdominal, siempre que usted vaya a examinar a un niño, lo último que uno tiene que examinar es la parte que le duele. Entonces usted le preguntará al niño dónde le está doliendo y él va a señalar la parte del abdomen que le duele. Entonces usted dice, no voy a comenzar por ahí, voy a comenzar a examinarte por otra parte. Y ahí cuando comienzan, el niño ya tiene confianza, el niño ya está más tranquilo. Y lo último que le van a examinar es la parte donde le duele. ¿Listo? Y le van a estar hablando cuántos años tienes, con quién vives, cómo se llama tu colegio, en qué curso estás. Y de esta forma van a examinar el abdomen y van a ver si realmente hay una defensa abdominal. Y si hay dolor con el rebote o la percusión. Nosotros por escuela y en cirugía pediátrica en la Universidad Nacional no hacemos rebote. Esto genera mucho dolor. Esto es algo de la cirugía de los adultos. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es percusión. Y con la percusión obtenemos la misma información que haciendo el signo de rebote. ¿Listo? El signo de Bloomberg. Entonces, puntos claves en cuanto a la severidad. El niño con peritonitis no se mueve, prefiere estar quieto, ¿cierto? Un niño que se está revolcando y que se está moviendo de lado a lado, pues no es frecuente, no es usual que tenga peritonitis. Dolor con la tos. El dolor con la tos sí puede estar asociado a peritonitis. Oscilación disminuida durante la respiración, es decir, no trata de no mover el abdomen porque esto le genera dolor durante la respiración. Los menores de 5 años no suelen hacer abdomen en tabla y en rebote en los niños, como les digo, es cruel. Obtengo la misma información con la percusión. Van a haber muchos cirujanos, incluso cirujanos pediatras que hacen esto, pero no de nuestra escuela. Listo. Hay un capítulo especial y son los neonatos. Y es que la gente le tiene miedo a los neonatos porque ellos no se comunican, no localizan. Pero hay 3 hallazgos que son claves a la hora de buscar irritación peritoneal en un niño. Quiero que alguien también me diga qué ven las imágenes y según eso explicamos esto de la irritación peritoneal en los neonatos. Bueno, alguien participe o no me están oyendo. Sí, bueno, yo.
¿Qué ven en esta primera? ¿Qué les llama la atención? Se ven como cambios de coloración, como Exactamente. manchas un poco más oscuras. Miren acá. Se ve el eritema de la pared abdominal. ¿Listo? Esto es lo que nuestro difunto profe Chucho Niño, que de pronto ya algunos no lo alcanzaron a conocer, no lo alcanzaron a conocer, que falleció el año pasado, nos decía el signo de la camiseta del Junior. Y miren, estas banditas rojas que significan celulitis de la pared abdominal. Esto sugiere que hay una perforación intestinal y el niño tiene una enfermedad intraabdominal complicada. ¿Qué significa esto? Cirugía de inmediato. O sea, esto no tiene dudas, esto no necesita exámenes, nada. Este niño lo que necesita es intervención quirúrgica urgente. ¿Listo? Bueno, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Qué les llama la atención de esta niña? Es una niña. El abdomen tan globoso que tiene. Está distendido el abdomen. Exactamente. Y miren cómo se le ven las venitas aquí distendidas. El abdomen así bien globoso, bien globoso. Y es que estas son las manifestaciones de la irritación peritoneal en los neonatos. La distensión abdominal, los cambios de coloración de la pared, y el niño, si no está intubado o si no está sedado, cuando ustedes le toquen el abdomen, se va a defender, va a llorar y van a ver cómo se pone irritable a la palpación del abdomen. ¿Listo? Muy bien, no se les olvide eso a la hora de examinar un neonato. Siempre buscar esas tres cosas. Ahora, ¿qué síntomas asociados debo buscar? Y entonces hay tres síntomas que yo siempre debo preguntar. Vómito, diarrea y la presencia de obstrucción intestinal. ¿Por qué? Esto me va a ayudar a aclarar un poco el diagnóstico. Entonces, en cuanto al vómito, el vómito puede tener diferentes características. Y quiero que ustedes me ayuden a desglosar esta tabla. Quiero que cada uno vayan aquí sin miedo a equivocarse, sin miedo a no saber. Vamos a comenzar. Entonces, vómito, teñido de verde, bilis. ¿Qué me puede causar que el vómito esté verde o con bilis? Y les voy a ayudar en esta primera porque es un poco más difícil. La malrotación intestinal. Lo decía también el profe Chucho. Todo niño neonato, lactante, con vómito verde o bilis, hay que buscarle que tenga una malrotación intestinal, que esté volvulado, o que tenga una obstrucción que esté más allá del duodeno, ¿cierto? Porque tiene que estar más allá de la ampolla de Vater. Entonces, un niño, por ejemplo, con malrotación intestinal, un neonato, principalmente un lactante, va a tener vómito verde con bilis. Es de las pocas veces en las que yo le presto atención a los papás cuando dices que vómito verde, 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 o vómito amarillo. Es de las únicas veces en las que yo le presto realmente atención. ¿Listo? Porque en niños más grandes, mayores de 1 año, 2 años, mayores de 5 años, ya esto, digamos que no tiene tanta trascendencia. ¿Listo? Contenido gástrico y luego teñido de bilis. La gastroenteritis. ¿Por qué? ¿Alguien quisiera decir por qué en un niño con gastroenteritis el vómito inicialmente es del contenido gástrico y luego de la bilis? Porque primero pues vomita lo que comió y generalmente pues no están comiendo más, entonces empiezan a vomitar el contenido de bilis. Y hay una cosa adicional ahí, y es que estos niños también pueden hacer desórdenes hidroelectrolíticos y hacen una cosa que se llama un híleo. El híleo es que el intestino se paraliza, se queda quieto, puede ser por muchas causas, puede ser por metabólico, por hipocalemia, hipocalcemia, hiponatremia, ¿cierto? Pero también puede ser por la misma inflamación del dolor, reflejo. Entonces el intestino se queda quieto y lo que inicialmente, pues como decía el compañero, va a ser contenido gástrico, luego va a ser teñido de bilis. Contenido gástrico, luego teñido de bilis y luego fecal. Causa, fácil. Perfecto, obstrucción intestinal. ¿Y por qué? Porque hay un bloqueo del tránsito intestinal ya distal que va a hacer que lo que no está pasando se devuelva completamente. Sangre en cuncho de café, vómito con sangre en cuncho de café. Hemorragia digestiva. Varices esofágicas,
gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Buscar hipertensión portal, frecuente en los niños hacia los 5 años, erosión de la mucosa, esofagitis en niños que son vomitadores crónicos. ¿Listo? Compañeros, es normal que los neonatos y lactantes tengan algo de reflujo gastroesofágico por la inmadurez neurológica que tienen. Bueno, lo que no es normal es que ya comiencen a vomitar en pucho de café. ¿Listo? Teñido de bilis. Digo, no teñido de bilis. Entonces llega la mamá, tiene un bebé, 3 meses. El niño comenzó a vomitar y vomita todo lo que come. Ustedes le van a preguntar, ¿y vomita verde o con bilis o amarillo? No, no, no. No vomita amarillo ni vomita verde. Vomita lo que come. Causa. Estenosis pilórica. Estenosis pilórica. Por allá escuché lejos, pero sí. Estenosis del píloro. Y es frecuente en los niños lactantes. ¿Listo? Entonces se cierra el píloro. Como el píloro se cierra, pues entonces no le pasa la comida, por lo tanto la vomita, pero tampoco está teñida de bilis, porque la bilis se elimina o se bota, o digámoslo más allá del píloro, a nivel del duodeno, ¿cierto? Entonces es una obstrucción antes de la ampolla. Muy bien. La diarrea. Entonces tenemos una diarrea, entonces ustedes van a preguntar, ¿es alto volumen y muy líquidas? ¿Es con pequeño volumen y con moco? ¿O es una diarrea con moco y sangre? Entonces, esas diarreas así que son de alto volumen, que llaman también de alto gasto, que eso es solo líquido, que ustedes ni siquiera tienen que mirarle por detrás del pañal, sino le miran por detrás de la camiseta porque hasta el cuello le llega las deposiciones. Causa. ¿Nada? Una gastroenteritis. La gastroenteritis, exactamente. Y eso, acuérdense que la gastroenteritis es volumen alto y muy líquidas, muy líquidas. Y es por los efectos que hay sobre la absorción gastrointestinal, ¿cierto? Entonces todo pasa derecho, nada se absorbe, todo le genera más pérdida de líquidos, entonces eso va a generar todo este alto volumen y que sean muy líquidas. Pequeño volumen y con moco, ¿en dónde? Una pregunta de pronto ya más quirúrgica. En el colon. Yo les diría más que en un absceso del apéndice o en una perforación. ¿Por qué? Porque es que se genera una inflamación, una irritación del intestino, del colon, principalmente a nivel del recto, y esto genera que haya una diarrea que es como por estimulación de la peristalsis. Por lo general también va a tener moco, pero no es esta diarrea en alto volumen con pérdida osmótica. ¿Listo? Entonces, enseñanza de acá, un niño con apendicitis, lo decía nuestro profe Bonilla, que ya también se nos fue el año pasado, todo niño con dolor abdominal y diarrea hay que descartarle apendicitis. No hay que pensar primero en gastroenteritis. Esa es la segunda causa que yo pensaría. Lo primero que pienso es en una apendicitis, ¿cierto? Porque puede generar diarrea y el dolor abdominal. Y moco y sangre. ¿En qué enfermedad uno puede encontrar moco y sangre? Disentería. En disentería, exactamente, y también en invaginación intestinal. ¿Listo? Siempre que un niño llegue, la mamá diga es que es el niño de 8 meses, el lactante menor, 7 meses, que es que comenzó con el dolor tipo cólico. ¿Por qué dolor tipo cólico? Porque es una obstrucción del intestino que no logra pasar, ¿cierto? Y entonces el intestino se inflama y sangra. Entonces sale moco con sangre, es el niño de la invaginación intestinal. Y es que ese efecto de masa también que tiene la invaginación va a hacer que el niño tenga como un reflejo de evacuación en el intestino y la congestión vascular va a llevar a sangrado. ¿Listo? Y el tercer síntoma asociado o síntomas asociados que quiero que busquen, la presencia de obstrucción intestinal. Entonces, la presencia de vómito verde en niños chiquitos principalmente, en niños más grandes vómito verde que se acompaña después de vómito fecaloide, la presencia de distensión abdominal, un niño con obstrucción como el asa está distendida porque no logra que el tránsito
intestinal pase, entonces se va a distender el abdomen. Hay ausencia de posiciones y flatos, hay ictericia, y sobre todo en los niños chiquitos puede haber una ictericia también por la obstrucción intestinal y el dolor abdominal, que es de lo que estamos hablando. Tengan en cuenta que la ausencia de posiciones y flatos se presenta después. ¿Qué quiere decir esto? Al principio en obstrucción intestinal, el paciente puede presentar diarrea y puede tener flatos. Hay que ver y preguntar cómo ha sido la evolución de estas deposiciones. Entonces, ustedes no pueden descartar, si tienen que el niño vomita, está distendido, le duele la barriga, tiene antecedente quirúrgico, pero entonces tuvo deposición hace 2 días, pues uno dice, tuvo diarrea ayer, esto no descarta completamente la obstrucción intestinal. Como les digo, al principio la obstrucción intestinal, por el efecto que genera la obstrucción, puede generar diarrea. ¿Listo? Bueno, antes de esto, ¿alguien quisiera decir qué ven en la radiografía? ¿Alguien se quiere...? Bueno, yo les voy a ayudar, más adelante les voy a preguntar otra vez. Y yo le veo acá varias cosas. Le veo niveles hidroaéreos, ¿cierto? Yo no mira, pareciera que podrían estar escalonados acá. ¿Sí ven? Mira, aquí hay un nivel, acá hay otro nivel, acá hay otro nivel hidroaéreo, ¿cierto? ¿Qué más le veo? Miren, no hay gas distal, no se ve así las burbujitas así como acá, o como acá que se ve el gas aquí todo retenido, ¿cierto? Están escribiendo en el chat. Ok. Preguntan que si el signo del grano de café, Jennifer pregunta. No, no tenemos grano de café acá, se parece, el grano de café es del vólvulo, pero ya miraremos ahorita más adelante. Lo que yo le veo acá son los niveles, la distensión de las asas, el engrosamiento de la pared, miren aquí, no sé si se logre ver, aquí más blanquita la pared, ¿sí la ven? No debería verse así, ¿cierto? Entonces, me enseñaron una cosa que llama la regla de los 3 para sospechar obstrucción intestinal. Porque un ileum, que es cuando el intestino está paralizado, se puede dar también con niveles hidroaéreos, y esto no necesariamente significa que este ileum tenga obstrucción intestinal, ¿cierto? Y es una pared intestinal de mayor de 3 milímetros, entonces ustedes van a medir ahí en la radiografía la pared intestinal engrosada. Van a ver también niveles de más de 3 centímetros de alto, como acá, ¿cierto? Y 3 niveles o más, 1, 2, 3. ¿Qué nos quiere decir esto? El niño o la niña tiene una obstrucción intestinal y nadie me va a convencer de lo contrario, ni nadie los puede convencer de lo contrario. ¿Listo? O sea, estos ya son hallazgos de obstrucción intestinal francos, asociada pues a la distensión y a la ausencia de gas distal. ¿Listo? Grábense esta regla, regla de los 3. ¿Por qué va a tener más de 3 milímetros la pared? Por la inflamación y el edema que también genera esta obstrucción. Puntos claves entonces con respecto a esto. Ya se los había dicho, la intensidad del vómito está relacionada con el compromiso de la patología abdominal. Entre más vómito y entre peor sea el vómito, peor es la patología abdominal. El vómito también es un síntoma de torsión testicular. Ténganlo en cuenta. ¿Listo? La diarrea como signo de perforación o inflamación del recto. Síntomas urinarios, y esto no lo había dicho antes, pero la presencia de síntomas urinarios también puede ser por la inflamación de la vejiga o por la perforación. Entonces el apéndice se perforó y el absceso que habla de la vejiga. Esto va a generar que el niño o la niña tenga disuria. Entonces, siempre ser muy perspicaz en este punto, porque van a decir, no, tiene síntomas urinarios, una infección urinaria. Listo, tiene una infección urinaria, pero examínele bien el abdomen. Tiene como signo de irritación peritoneal, dolor a la percusión. No es usual que una infección urinaria tenga esto. ¿Listo? Entonces no se confíen siempre que hayan síntomas urinarios. La obstrucción intestinal, sospecharla en hernias y también en plastrones apendiculares, principalmente estos puntos claves. Clave, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, siempre revisar la región inguinal y genital de los pacientes con dolor abdominal. ¿Cuáles paraclínicos son útiles? A nadie se le niega un hemograma, a nadie se le niega una PCR, puro análisis y gramo. Y en las ya
niñas más, las mujeres adolescentes, el test de prueba de embarazo. ¿Listo? Yo les recomiendo siempre pidan de entrada esto. Siempre pidan de entrada esto. Y con Gram, o sea, si puede tener piuria, es decir, leucocitos, esto lo puede dar también una apendicitis que esté en contacto con la vejiga por la misma inflamación que genera. ¿Listo? Entonces, si yo tengo piuria nomás, me quedo ahí con la duda. Y si además esta parte de esto, no, en el Gram salió limpio, pues no es usual que una infección urinaria haya, el Gram esté limpio. Entonces, pues como que esto me hace más pensar en que debo sospechar otra cosa que pueda estar generando los síntomas urinarios. ¿Listo? Siempre pediramos la PCR, que nos va a ayudar a hacer un seguimiento, no solamente prequirúrgico, sino postquirúrgico. ¿Listo? Y el hemograma. Busca la presencia de leucocitosis, de neutrofilia. Listo. Según los síntomas, si estamos sospechando pancreatitis, es decir, dolor en parte superior amilasa, la función renal, y la función renal, no porque yo esté sospechando que es que la infección urinaria me causa alteración de la función renal, para nada, nada que ver. Lo digo es porque si creo que el paciente va a necesitar una tomografía, necesito la función renal. ¿Listo? Función hepática, los pacientes con dolor en cuadrantes superiores. Función y lesión hepática, ¿no? Transaminasas y bilirrubinas. Y la glucosa en suero también, por lo que les contaba que la diabetes también se puede manifestar en niños preescolares y escolares con dolor abdominal. La ecografía también, si tienen el recurso, utilícenlo. Si tienen dudas, utilícenlo. También creo que una ecografía no se le puede negar a nadie. Y ya, si persisten con las dudas, pues hagamos una cosa, pidamos una tomografía. La clínica no es concluyente. Los paraclínicos como que sí, como que no. El niño como que no va para allá ni para acá. Entonces piden la tomografía y nos podemos encontrar esto. Miren, hallazgos sugestivos de apendicitis. El ultrasonido es bueno y en buenas manos es muy bueno, ¿cierto? Puede tener una sensibilidad para encontrar causas entre el 88 y el 94%. Uno, ¿para qué pide la ecografía? En niños, apendicitis, principal causa, pero en niños, por ejemplo, que les llegan a ustedes con deposiciones con sangre, descartar invaginación, sobre todo si es un lactante. También en niños con dolores en cuadrantes superiores, ver si de pronto hay cambios a nivel del páncreas o hay colelitiasis, es decir, cálculos en la vesícula. Es de bajo costo, no requiere contraste, no requiere sedación, no utiliza radiación, es buenísimo. Ustedes van a buscar un apéndice y un apéndice de más de 7 milímetros es apendicitis hasta que no se demuestre lo contrario, y se recomienda que el paciente lleve más de 12 horas con dolor, siendo ya más específico y más sensible después de las 48 horas. Con esto lo que les quiero decir es, si les llega un niño con dolor abdominal, no lo manden para la casa, obsérvenlo unas horas, díganle papá, mamá, vamos a observar al niño, vamos a esperar unas horitas, vamos a hidratarlo, vamos a ponerle analgesia y le vamos a poner y le vamos a pedir la ecografía en unas horitas, a ver si de pronto podemos encontrar la causa del dolor abdominal. Si la ecografía es normal, los leucocitos son menores de 9.000, tienen neutrófilos menores de 65%, la posibilidad de apendicitis es bajísima, menos del 3%. La tomografía, mucho mejor, tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayores, el contraste mejora esto. Aquí quiero que tengan en cuenta algo claro, y es que a pesar de que muchas veces les mandan contraste oral, sin contraste oral podemos tener resultados muy similares, es decir, le ponemos doble medida de contraste a veces, el intravenoso y el oral, pero con el solo intravenoso puede ser suficiente. Es que el niño no se toma el medio del contraste, es que le pasamos la sonda, es que la mamá no deja pasarle sonda para pasar el medio de contraste, pues tómeselo solamente con medio de contraste intravenoso. Con eso podemos encontrar muy buena sensibilidad y especificidad a la hora de ver el estudio. Y para detectar perforaciones, pues ya no es tan bueno, la presencia de 62-82%. Si no ven el apéndice, tiene un valor predictivo negativo del 98%. Es decir, si la TAC está normal, lo más probable es que no tenga apendicitis. ¿Listo? ¿Qué puede hacer entonces ante una sospecha de apendicitis aguda? Entonces, siempre hay dos cosas que ustedes tienen que pensar si están sospechando.
Primero, confirmar que tenga la apendicitis y segundo, identificar si hay una perforación o no. Esto de una forma para identificar el tratamiento, para orientar el tratamiento y también lo que uno le va a decir a los papás. Y no aparecer después uno en séptimo día. Entonces, síntomas. Entonces, ¿cómo es la clínica de la apendicitis? Dolor abdominal, periumbilical o generalizado, inicia lento y luego migra a fosa ilíaca derecha. Se acompaña de náuseas y vómito, se acompaña muchas veces de fiebre, anorexia, es decir, el niño no come y tiene diarrea, por lo que ya dijimos. El apéndice inflamado puede irritar el recto o síntomas urinarios también en algunos casos y generar también síntomas urinarios. Dolor abdominal entonces es constante, como les había dicho, va en aumento, migra, empeora con el movimiento y presenta defensa muscular. La migración del dolor es un muy buen síntoma, entonces siempre preguntarle un síntoma. Miren que tiene un LR 1.3.1, la fiebre, o sea, dolor abdominal y migró y tiene fiebre, o sea, una apendicitis, es lo más probable. La ausencia disminuye en 2/3 la probabilidad. Y los niños menores de 3 años, tengan en cuenta, no se asusten, es que lo diagnosticaron tarde, el 80% ya están perforados, en contraste a aquellos que ya son mayores, que es del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Los niños chiquitos, menores de 5 años especialmente, no se quedan callados, no dicen, no se comunican adecuadamente y entonces ya cuando los papás se dan cuenta del dolor, ya es porque va muy avanzada la enfermedad. Compañeros, signo de Ropsi, obturador, SOA, Dunphy, esto no sirve. Nosotros en cirugía pediátrica no lo usamos. Y van a escuchar al profe Valero decir esto un montón de veces. Nosotros no utilizamos esto porque esto no tiene una buena sensibilidad en los niños, tampoco son específicos. Entonces no quiero, el día de mañana, si me cruzo con alguno que estén diciendo signo de Robson, pues digan, nada de esto no sirve, o sea, eviten esto. Hemograma, el hemograma normal, con PCR normal, tiene un valor predictivo negativo del 90%, es decir, no es usual que un niño con apendicitis tenga hemograma y PCR normal. ¿Listo? Y tiene un valor predictivo positivo del 80%, sin importar la duración de síntomas. Más de 20.000 leucocitos con más de 48 horas de síntomas, es decir, ya un chino está llevado, la probabilidad de que tenga apendicitis, ustedes le palpan y no le van a hacer estos signos. ¿Qué le van a hacer? Percusión, palpación y percusión, no más. Si ustedes ven que se defiende, que hay defensa con la percusión y tiene 20.000 leucocitos, les dicen, este niño tiene apendicitis. Que alguien me demuestre lo contrario. ¿Qué podemos concluir de esto que les acabo de decir? Que es infrecuente que un niño tenga apendicitis sin elevación de los reactantes de fase aguda. Listo, esto también les ayuda a tranquilizarse. Hemograma normal, PCR negativa, lleva 24, 48 horas de síntomas. O sea, si tiene una apendicitis ya las 48 horas es para que estuviera perforada y complicada. Y no. Listo, y tiene hemograma normal. No es posible, no es probable que tenga apendicitis. Existen diferentes escalas. Nosotros y la guía que hicimos en la Universidad Nacional con el OMI habla de que en el abordaje primario ustedes siempre apliquen el PAS, ¿cierto? Es la mejor de las escalas en cuanto a estas y nos ayuda entonces a tomar una decisión. Entonces a ustedes les llegó el niño con dolor abdominal, vamos a sospechar la apendicitis, vamos a preguntar si tiene migración del dolor, anorexia, náusea o vómito, por lo que ya hemos explicado, dolor o sensibilidad a la palpación del cuadrante inferior derecho, dolor con la tos, entonces le dice al niño, tápese la boca y tosa, ¿le duele? Sí. Fiebre, leucocitosis mayor a 10.000, neutrofilia mayor a 75%, pues ustedes le calculan en esto, lo pueden mirar en el celular, no se lo tienen que memorizar completamente, yo ni siquiera me lo sé de memoria, y con esto ustedes ya lo enfocan y dicen, tiene un PAS bajito, la probabilidad de que tenga apendicitis es baja. Démosle analgesia, hidratémoslo y observémoslo, y si está bien, lo mandamos para casa, si mejora. Tiene un puntaje de 4 a 7, tengo dudas, le pido hemograma, PCR y le pido la ecografía.
¿cierto? Y un PAS de 8 a 10, no le pidan ecografía, no se pongan a pasear con estos niños, pidan de una vez valoración por cirugía pediátrica. ¿Qué es que no era apendicitis y nos blanqueamos? Tenía un PAS de 10, no importa. Es normal que en cirugía nos blanqueemos y es lo esperable que a veces en cirugía entremos y no nos encontremos apendicitis. ¿Listo? Entonces no tengan miedo. Yo sé que muchas veces y a veces en Misericordia con la sobrecarga de trabajo que tenemos como que, ay, ¿por qué me interconsulta esto? Pero pues si ustedes tienen dudas y si su PAS es de 8 o 10, no tengan miedo en interconsultarlo. Igual siempre que haya la disponibilidad de recursos, si ustedes quieren pedir valoración por cirugía pediátrica, tienen todo el derecho de hacerlo sin que reciban ninguna recriminación por eso. Bueno, no se ha demostrado, entonces, en cuanto al tiempo, una diferencia entre la demora antes de las 24 horas en el momento en que se hace el diagnóstico y se opera. Es decir, si el niño llegó, tiene apendicitis, ustedes le dio un PAS de 10, le empezaron líquidos, analgesia y antibiótico y lo remiten, o pidieron valoración por cirugía pediátrica, ya la probabilidad de que el niño se perfore, la apendicitis perfore, es baja. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a los tiempos. Es clave el inicio del antibiótico. O sea, una vez ustedes hagan el diagnóstico, por favor, inicien el antibiótico. Pero si tienen dudas, no inicien el antibiótico. Porque esto es de las pocas cosas que cambian el curso natural de la apendicitis. Entonces, el dolor sí puede mejorar y pues uno ya cuando llega a examinarlo no le parece esas cosas. Entonces, a menos que estén muy seguros, inicien los antibióticos. ¿Listo? Analgesia sí se le puede dar y está demostrado que la analgesia no retrasa la cirugía, no empeora el diagnóstico ni nada de eso. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ya para ir finalizando con imágenes diagnósticas y es para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Y aquí sí quiero la participación activa de todos. Entonces, primera pregunta que les voy a hacer, ¿es una tomografía con o sin medio de contraste? Sin medio. Bien. Bueno, no hay realce, no hay realce ni digestivo, pues ni intestinal, ni en circulación. Muy bien, perfecto. Si tuviera contraste oral, veríamos aquí por dentro blanco. Y si tuviera medio contraste, ya sea en fase arterial o venosa, pues se vería acá en aorta o en cavas o en una fase tardía ya en la porta. ¿Listo? Se me olvidó decirles algo sobre la analgesia, y es, inicien la analgesia, pero no le inicien antiespasmódico, es decir, buscapina. Inicien la acetaminofén, dipirona si quieren, morfina, pero nunca le inicien buscapina, que eso sí se ha asociado con aumento de la perforación y retraso en el diagnóstico. ¿Listo? La buscapina, la butilbromuro y iosina, no la utilicen en dolor abdominal en sospecha de una causa quirúrgica. ¿Listo? Muy bien. Y acá pues uno diría que se ve algo, pero es que sin contraste es muy difícil. Esto ya es como para ojos más especializados. Pero acá sí podemos ver un poco de contraste. Lo que decía el compañero. Miren ya el medio de contraste intraluminal, pintando acá también las deposiciones. ¿Listo? Y uno ya ve cómo se realza un poquito más blanquito acá las diferentes estructuras vasculares también. Y ustedes ven esto. ¿Qué ven acá? Ven ahí como una salchicha con el realce de las paredes por el edema, ¿cierto? Es un apéndice. Busquen esa imagen también, porque muchas veces se ve también así. Se ve encruzado el apéndice y ustedes lo miden. ¿Cuánto dijimos que era la medida para uno decir en una imagen que es apendicitis? 7 milímetros. 7 milímetros, perfecto. 7 milímetros. Ustedes llegan y usan ahí el programa y le pasan aquí la flechita de acá. Acá dicen, uy, tiene 8 milímetros. Este niño tiene apendicitis. Hizo el diagnóstico usted mismo. El medio de contraste, miren cómo se ve acá, dentro de las asas. Miren acá cómo se realzan también las estructuras vasculares. ¿Y alguien me quiere decir qué se ve acá? Hay dos cosas importantes que se ven ahí, dos cosas que quiero que no se les olvide.
La extracción de la grasa. Muy bien, perfecto. Miren aquí cómo se ve la estriación de la grasa. Miren que se ve aquí más grisecito, ¿cierto? Y miren aquí esta estructura tubular también. ¿Qué se le ve a esta estructura tubular? La apéndice. El engrosamiento de la pared. ¿Listo? Muy bien, listo. Miren, ahí se ve perfecto el realce de las paredes. ¿Listo? ¿Qué ven acá? Bueno, bien ese comentario porque a veces uno lo puede confundir, ¿vale? Y está muy bien que haya dicho eso porque es normal que cuando le den medio de contraste y se encuentre dentro del intestino, como el niño está acostado, haga niveles hidroaéreos. ¿Listo? Entonces, para uno saber si los niveles tienen niveles hidroaéreos, yo preferiría una proyección AP de una radiografía. ¿Listo? Entonces, esto puede ser normal estos niveles. Aquí se le da medio de contraste y se le ve el gas. ¿Qué más le ven? Bueno, les voy a ayudar. Una estructura tubular. Y miren cómo se ve la estriación de la grasa. ¿Sí la ven? Más grisecita. Miren esta grasa de acá, más negrita. Y miren esta. Y volvámonos a la anterior. Miren cómo se ve aquí, más grisecita. Esa es la estriación de la grasa. Eso quiere decir que hay una inflamación. ¿Listo? Ustedes puede que no en el apéndice o piensen, uy, esto es una intestinal, pero esta estriación de la grasa. Y esto es el pulmón ahí inflamado que está en contacto con el apéndice secal. ¿Qué vemos acá? La estriación de la grasa, muy bien. ¿Qué más? Yo les digo que veo ahí un absceso. ¿Ustedes lo ven o no lo ven? Las colecciones que están justo debajo o en medio de la estriación. Miren esto. Si ven este realce y si ven que acá está más oscurito, si fuera un asa intestinal, ¿qué tendría? Aire o medida de contraste, ¿cierto? O popó. ¿Cómo se ve el popó en una tomografía? Se ve así. También se puede ver, bueno, ahorita les muestro una tomografía en la que se ve mejor. La materia fecal se puede ver así, ¿cierto? Así se puede ver. Esta me pasé. Pero miren acá, no realza en el centro, porque no le llega el medio de contraste, pero sí realzan las paredes, que es el tejido inflamado alrededor, y aparte de todo acá se ve como que tiene gas. Entonces, vemos que tiene un absceso con realce de las paredes, que hay gas fuera del asa intestinal, porque pues es como difícil ahí establecer si eso es un asa intestinal o no, es ojos un poquito más, y miren aquí, esta asa inflamada también, ¿cierto? Con engrosamiento de la pared intestinal por los cambios inflamatorios. Y aquí la estriación de la grasa, mírenla acá, esto es popó, esto es estriación de la grasa, es materia fecal. Grábense esas imágenes. ¿Qué ven acá? Fácil. Una estructura ahí circular, con realce de las paredes, sin aire en su interior, con poco realce en su interior. Y miren cómo se ve la materia fecal, ¿sí la ven? Ahí, con gas, se ve el gas, esto es como un pedito ahí, materia fecal, ¿cierto? Y miren cómo se ve diferente aquí esto, el realce aquí, no hay realce en el centro. Y también se ve aquí que hay como un engrosamiento del intestino alrededor. ¿Qué es esto? Esto está más difícil. Les voy a ayudar acá. Y aquí ya diría que esto es un absceso, pero miren esta imagen aquí calcificada, es el fecalito. Acuérdense que la apendicitis se da porque el fecalito ahí obstruye, se puede calcificar y eso se llama un apendicolito. Y se ve así. Ustedes dicen, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina que realza? No, está muy anterior para hacer un cálculo de la vía urinaria. Eso es un apendicolito. Y lo que se da alrededor es inflamación.
¿Listo? Aquí, ¿qué ven? Basados en lo que les he dicho. El apendicolito, sí, mírenlo. Y tiene gas alrededor. ¿Qué más tiene? Estriación de la grasa. De la grasa, digamos que la estriación de la grasa está por acá. Pero sí, se ve más oscura y más blanquita esta grasa que esta, que sería más negrita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Les voy a mostrar aquí, les voy a señalar lo que yo quiero que vean. Esto es un absceso, ¿sí? Miren acá. Y tiene aquí, y está como tabicado, porque miren, se ve el realce de las paredes del absceso. Estas imágenes están un poco más difíciles. Les voy a ayudar. Aquí yo lo que veo es como una imagen tubular, ¿cierto? Y como gas por ahí por fuera que no tiene como un patrón de una masa intestinal, o si ustedes lo siguen, no sigue una masa intestinal, ustedes suben y bajan la tomografía y no les llega un... Y el realce aquí de las paredes. Y acá también, miren aquí el apéndice perforado, salió el gas y el absceso alrededor. Para ojos un poquito más expertos, pero ya ustedes van entrenando el ojo poco a poco. Los ojos no ven lo que la mente no procesa, ya ustedes lo van a ir viendo en la medida en la que lo comiencen a buscar. Ya ustedes lo van a buscar y con eso van a ir entrenando los ojos y la mente. Esto está más difícil. ¿Qué le vemos acá? Exacto, miren esto acá. ¿Cierto? Un absceso, muy bien, como le dijo el compañero, con el realce de las paredes, mírenlo. Esto es un absceso. ¿Sí? Esto es el riñón. Y es un absceso ahí que está yéndose todo por todos los cuadrantes derechos. Está perforado y una peritonitis ahí. ¿Listo? Vámonos ahora a radiografías de abdomen. Uno de los miedos que uno tiene cuando tiene una obstrucción intestinal, ¿cuál es? Que se perfore, ¿cierto? Entonces, si yo sospecho que tiene una obstrucción, bueno, la perforación también se ve en la enterocolitis. Entonces, también en un neonato con dolor abdominal, lo que ustedes sospechen, le pido una radiografía de abdomen. Y esta es una radiografía de abdomen de un neonato, ¿cierto? Todos estos son cables de monitorización. Ignórenlos. Pero quiero que alguien me diga dolor, neonato, distensión abdominal. Miren la distensión abdominal. ¿Cierto? Se ve. Esto ya es pregunta para alguien más grande. ¿Qué se le ve? Tiene un signo que yo digo, con esto lo tengo que operar. ¿Edema de asas? Sí, tiene edema de las asas. ¿Qué más tiene? Muy bien. Tiene edema, les voy a ayudar, tiene edema de la pared abdominal. Miren si la ven, como inflamada. Quiero que alguien me diga cómo ven el hígado. Lo ven como lisito, se ve como la superficie anterior, ¿cierto? No lo vemos como tan atravesado por los rayos. ¿Qué más ven? Miren debajo del corazón, ¿qué ven? ¿Cómo se ve el aire? ¿Cómo se ve el aire en los pulmones? Negro, oscuro, ¿cierto? ¿Y qué estoy viendo debajo del diafragma? Neumoperitoneo, exactamente, tal cual. Y aquí se ve, miren aquí el neumoperitoneo. ¿Listo? Y ahí se ve. ¿Y qué me llama a mí mucho la atención de esta radiografía? Que miren que se ve la superficie del hígado como si yo lo estuviera viendo desde afuera, o sea, como si los rayos no lo estuvieran atravesando. ¿Sí ven? El neumoperitoneo. Así se ve el neumoperitoneo. ¿Listo? Muy bien. Miren, en esta radiografía, miren aquí la pared abdominal. Y miren aquí todo esto, gas. No, yo no debería tener gas fuera de las heces intestinales en un neonato.
Entonces el neonato tiene enterocolitis necrosante y está complicada porque está perforada. Este niño necesita cirugía urgente. ¿Listo? Que el niño está distendido, pídale una radiografía de abdomen. Oiga, mire que yo estoy viendo esto. Este niño necesita cirugía urgente. ¿Listo? No esperen a que los neonatos se descompensan con uno solo mirarlos. Entonces, no esperen. Bueno, ¿qué ven acá? Ya lo hemos visto en las tomografías. Mucha materia fecal. Mucha materia fecal, mucha materia fecal, mucha. Y no se les olviden porque esta es la imagen de la materia fecal en las radiografías, así. No sé cómo decirles, no sé cómo describirles como una analogía de esto, pero miren, se ve así como moteadito. Y aquí se ve lleno también como de, ¿sí ve? Como de moteadito. Este niño está impactado, este niño lo que necesita, si le duele la barriga es porque está estreñido y está impactado. Lo que este niño necesita son unos buenos enemas glicerinados. ¿Listo? No se les olvide, así se ve la materia fecal en las radiografías. Y así se puede ver también la materia fecal con medio de contraste en las tomografías. Pero hay algo más que quiero que vean acá, que se ve muy claro, muy claro. Ya lo han dicho varias veces. La estriación de la grasa en la fosa ilíaca derecha. Perfecto. La estriación, miren la grasita de acá, compárenla con la de acá. ¿Cierto? Mírenla. Esta es más oscurita. Esta está más inflamada. Esta es más grisecita. Y miren aquí también este realce aquí en las paredes. Y miren cuando le paso lo que me encuentro. Un absceso ahí. Miren cómo se ven las heces intestinales ya con medio de contraste. Y miren que el medio de contraste también va aquí por la aorta. ¿Cierto? Miren aquí. Y se le ve gas. Está perforado este niño, tiene un absceso ahí, tiene una peritonitis localizada por lo menos. Y no es que ya progresó a generalizada. El realce de las paredes y por dentro oscurito, más oscurito con respecto a las otras heces intestinales. ¿Listo? Miren cómo se ve un absceso. Y miren cómo se ve la estriación de la grasa, así como esta de acá, comparándola con esta. Miren cómo se ve la grasa del resto del cuerpo. Más negrita, esta ya se ve más grisecita. Y acá, el mismo niño, el mismo corte, la grasa estriada. Y esto, muy bien. Y creo que este es el mismo niño. Miren cómo se ve la estriación de la grasa. ¿Listo? Muy bien. Y acá se ve el absceso. Miren cómo se ve el absceso. No se les vaya a olvidar esta imagen. Miren, comparen siempre con las heces intestinales. No debería verse así. ¿Listo? Muy bien. Diagnóstico. ¿Qué tiene el niño? Bueno, lo que quieran ver, ¿qué ven? Dilatación de asas, mucha materia fecal. Miren la materia fecal así aquí como se ve moteada, ¿sí ven? Así se ve la materia fecal. Bueno, este niño estaba con dolor abdominal. Y es un neonato. Bueno, pero entonces aquí yo me equivoqué. Yo me equivoqué al decirles que esto era materia fecal. Yo me equivoqué, porque eso no es materia fecal. Ahorita que pasé me di cuenta. Y es un neonato. ¿Cierto? Pero entonces en los neonatos la materia fecal no se ve así. Y no se ve así porque ellos no tienen la misma materia fecal que ya tienen los niños más grandes. Porque el meconio que ellos todavía tienen es como un chicle. Es como un chicle, eso es como una pasta. Y eso no tiene aire. A diferencia de esta materia fecal que sí tiene aire y sólido. ¿Cierto? No. Es un neonato. Y nos lo interconsultaron por dolor abdominal. Neumatosis intestinal. Tiene neumatosis. Muy bien. Y la neumatosis uno la puede ver de dos formas, de burbuja o de carrilera. Y miren todas estas burbujitas. Todo esto son burbujitas.
Pero entonces alguien pensó que eso era materia fecal. Y por eso traje esa imagen a esta charla. Y le dijeron, tómele una a las 6 horas. ¿Cierto? Mira, aparte de todo, tenía una extrocardia. Y miren, esto es neumatosis. Y así se ve la neumatosis, que es un hallazgo típico en la radiografía de la enterocolitis necrosante. No se les olvide este signo de la carrilera y no se les olviden estas burbujas en la pared. Esto es neumatosis. Así se ve la neumatosis en un neonato. ¿Listo? Pregunta de examen de admisión. Esta pregunta me salió. La neumatosis se ve en... cuando yo me presenté a cirugía pediátrica hace ya algunos años. ¿Listo? Miren que también se le ve edema de las asas. ¿Tiene neumoperitoneo? Pues yo no le veo neumoperitoneo. El mismo niño a las 6 horas, porque tenía neumatosis, pero todavía no tenía neumoperitoneo. Pero hay algo llamativo en esta radiografía. En esta. Entonces, esta fue la primera. Después le tomaron este, y ya aquí se le ve la neumatosis, entonces es una enterocolitis. Después, la neumatosis de la enterocolitis. Yo sé que de pronto no les he hablado mucho de enterocolitis. Si quieren lo dejamos para después, o les puedo dar unas palabras breves sobre enterocolitis un poco. Pero es la patología quirúrgica más frecuente del neonato. Pero miren, se va empeorando, ¿no? Pero quiero que me digan, este es a las 12 horas entonces, a las 6, a las 12 y este es a las 18 horas. ¿Va mejor, peor, igual? Peor. Peor, porque es que miren que uno ya comienza a ver aquí como un gas ahí que no tiene como ningún patrón y como que uno ve que la carrilera, miren acá se ve perfectamente la carrilera, o sea, se están separando las paredes del intestino, ¿cierto? Pero hay algo que quiero que miren bien en esta radiografía, que se ve también en esta, y que no se les olvide, y es el signo de la asa fija. El signo de la asa fija se puede dar a cualquier edad, pero uno lo busca más que todo en los neonatos con sospecha de enterocolitis. Cuando el intestino está isquémico y se necrosa, se queda quieto y hace una asa fija. ¿Listo? Ustedes ven acá esta imagen. Y se ve igualita a como se ve acá. ¿Cierto? Y si ustedes se devuelven, aquí la estaba comenzando a hacer. Y ya mirando en retrospectiva me dice, tiene una asa fija. O está isquémico y necrótico, o está perforado. ¿Listo? Bien. Asa fija, no se les olvide eso. Y miren, le pongo una de cúbito lateral y sigue ahí con su asa fija. Miren que los otros intestinos sí cambian un poquito de patrón, no están sostenidos, pero aquí se mantiene la asa fija. ¿Qué significa asa fija? Me toca operar, hay que operarlo. Aquí ya se ve mejor la neumatosis, miren cómo se ve la carrilera, se ven dos lineecitas, es el intestino separándose, y las burbujitas ahí dentro de la pared del intestino. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué vemos acá? Un absceso, muy bien, un gas. Miren, ahí se va estriación de la grasa, miren cómo se ve, la diferencia con el otro lado, las paredes, el centro más oscurito, ahí como esto parece el apéndice, ¿no? Muy bien. Listo. Otro absceso, también, pero tiene un nivel hidroaéreo el absceso, más difícil. ¿Qué ven acá? Diagnóstico. Acuérdense la regla de los 3. Obstrucción intestinal. Pareciera, ¿no? Miren aquí, esto es un nivel, esto es otro nivel, otro nivel, otro nivel. ¿Sí? No lo convence a uno que aquí se ve gas distal, pero acuérdense que al principio la obstrucción, antes de que elimine todo esto y se termine
de salir todo el gas y el líquido que tiene acá, pues se puede ver algo de gas y aire. Bueno, es lo usual, eso también se puede ver en el hilio, y el hilio también se puede ver muy similar a esto. Bueno, entonces uno lo que hace es observarlo, y si uno sigue sospechando, pues le toma una radiografía en un tiempito, en unas 4 horas, por ejemplo. Pero acá hay otro hallazgo, y es este mismo paciente, esta misma paciente, porque era una niña. Mírenla a las 6 horas. Le dijimos, no, tómele una radiografía, tiene gas distal, tomémosle una radiografía en 6 horas. Yo veo como que menos aire aquí a este nivel y le sigo viendo estos niveles acá. Yo creo que esa niña, y a pesar de que tiene sonda y todo y sigue distendida, a mí no me convence. Pero miren esta imagen de acá. Asa fija. Tiene una asa fija, exactamente. Y efectivamente cuando lo llevamos a cirugía, tenía un intestino acá isquémico. ¿Por qué? Por la misma obstrucción intestinal que tenía. Había una brida ahí que estaba estrangulando el intestino. Diagnóstico. Fácil, ahí se ve. Apendicitis, miren. ¿Y ven? Aquí se ve el asa engrosada. ¿Cierto? Muy bien. El mismo paciente, miren, cómo se va estriando toda la grasa. Miren, aquí se ve mucho mejor la estriación de la grasa y cómo esto comprime ahí hacia el intestino. Y acá está el apéndice inflamado. Acá también se ve la estriación de la grasa. Este es un apéndice ya que estaba más arriba, tenía un absceso superior. Miren cómo se ve, empuja las asas que tienen medio de contraste. Y aquí también se ve como algo ahí, ustedes dicen esto no me gusta, y como que hay un realce de las paredes y por dentro se ve oscurito, y aquí se ve como que la grasa está como más oscurita que la del otro lado. Miren la grasa del mesenterio como se ve más oscurita que esta. Cambios inflamatorios. Bueno, no sé si les haya quedado claro un poco el abordaje del dolor abdominal. Yo sé que son muchas las causas, son muchas las dudas que quedan. Es imposible abordar en este tiempo todo. Lo que quería era que les quedaran algunas causas o algunos conceptos claros. No pretendo que memoricen todo esto. Por un lado, que las causas varían respecto a la edad. Bueno, que ustedes en la medida en que vayan haciendo su ejercicio van a ir discriminando los diagnósticos diferenciales, que hay que tener en cuenta las edades a la hora de buscar la causa del dolor abdominal. Yo les mando esta presentación en PDF, no se preocupen para que la revisen cuando tengan dudas. Hay unas causas más frecuentes, que hay unas causas extraabdominales que pueden causar dolor abdominal, específicamente la torsión testicular, hay muchas causas. Hay siempre que buscar tiempo de inicio, la localización, el tipo, la severidad, los síntomas asociados. Eso me va a ayudar a aclarar cuál es el dolor quirúrgico o el no quirúrgico. El neonato tiene unos signos de irritación peritoneal distintos a los de los niños más grandes, que tengo que buscarlos. El vómito va a variar según la causa del dolor abdominal, igual que la diarrea. Que tengo que buscar presencia de obstrucción intestinal, puede ser ya por plastrones apendiculares, por bridas o por hernias inguinales, lo cual me obliga siempre a examinar la región inguinal y genital de mis pacientes, ver que no tenga cambios inflamatorios a nivel del escroto, del canal inguinal. Que siempre todos los pacientes deben tener hemograma, PCR, ureanálisis y GRAM. Y ya ustedes, según lo que le encuentran en la clínica, piden el resto. Quiero hacer una aclaración aquí sobre la amilasa.
Y lipasa debería pedirse también si tiene más de 2 o 3 días de síntomas, porque esta sube y baja con frecuencia. No quiero que nadie de esta escuela, de esta universidad, esté pidiendo amilasa y lipasa para hacer seguimiento, porque justo esta mañana estaba viendo un paciente que le piden amilasa todos los días para ver cómo va. La amilasa y la lipasa no sirven para determinar severidad de la pancreatitis. Después podremos hablar de eso. Si tienen dudas, ultrasonido siempre. La tomografía es un muy buen estudio en caso de que persistan con las dudas y el niño no mejore. Siempre tener en cuenta cómo es la historia natural de la apendicitis. Tener en cuenta la migración del dolor, la presencia de fiebre, leucocitosis y elevación de la PCR. Que a la hora de examinar no deben usar estos signos. Deben usar solamente percusión y palpación, con eso es suficiente, ¿cierto? Y cuando tengan un paciente con dolor abdominal le calculen el PAS, si la sospecha es apendicitis, y según esto tomen la decisión si tomarle una imagen, si pedir valoración por cirugía, o si darle de comer y mandarlo para la casa. Nunca manden un paciente con dolor abdominal a la casa hasta que el dolor abdominal esté resuelto y el paciente esté comiendo. ¿Listo? Si el paciente no come y vomita, acuérdense lo que hemos dicho, el vómito significa que hay algo que no va bien. Hasta que el niño coma y no vomite, se va para la casa. Hasta que el dolor abdominal no se haya resuelto, el niño no se va para la casa. Es decir, no quiero tampoco que ninguno de ustedes mande un niño para la casa sin que esté comiendo y con dolor abdominal. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, sí, si quieren, yo les mando la presentación para que no tengan tampoco angustia de que no tomaron el pantallazo, no anotaron que se les va a olvidar y la guardan en algún sitio seguro a la hora que les toque, la revisan y repasan estos conceptos. Como dice el profesor Dimas, lo que hago lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo sé. Lo ponía siempre al principio de cada presentación. Y es verdad, muchas de estas cosas que yo les he dicho probablemente algunas les vayan a olvidar, otras las vayan a recordar. Pero cuando en la medida en que lo vean, lo van a recordar con mayor frecuencia y ya cuando ustedes lo comiencen a diagnosticar, nunca se les va a olvidar. Lo importante es saber que existen muchas causas y que ustedes tienen que tener en cuenta cómo ir discriminando. Bueno, no sé, quiero mostrarles algo que aprendí hace un tiempo para la lectura de las tomografías para que ustedes entrenen el ojo. A mí me sirvió mucho. Esperen, es una herramienta que encontré en una universidad de Holanda, de Países Bajos, perdón, Holanda no es, de Países Bajos. Denme un segundito, ya les comparto ese link también para que lo tengan en cuenta y también les va a servir para que ustedes se ubiquen mejor a la hora de mirar tomografías. Y darles un último tip a la hora de buscar apendicitis en una tomografía. Denme 30 segundos. Si tienen dudas, siéntanse tranquilos en hacerla y en ponerlas también en el chat. Lo más importante para mí es que ustedes lo hagan bien por sus pacientes.
Creo que nosotros nos debemos en un sentido humanista a nuestros pacientes, no solo por el hecho de la labor que hacemos, porque yo creo que todos de alguna forma o en algún momento hemos sido pacientes o hemos sido familiares. Siempre tener paciencia es como lo que yo les digo, porque a veces perdemos la paciencia, pero no permitan que pierdan eso. Por otro lado, porque pues de alguna forma u otra, y yo siempre insisto mucho en eso a ustedes, la universidad pública nos dio la oportunidad de estudiar acá. Créanme que si no fuera por la universidad pública, yo no estaría donde estoy, ni estaría haciendo lo que estoy haciendo, y eso se lo debemos a la sociedad que nos da el chance de estar acá. Muchos quisieran estar donde nosotros estamos, donde ustedes están. ¿Sí? Quiero compartirles algo que hace unos años encontré, que es esta herramienta. No me está cursando bien. Bueno, aquí sí se ve mejor. Y es para que ustedes aprendan a leer tomografía y se ubiquen tridimensionalmente siempre a la hora de mirar una tomografía. Bueno, ahí les dejé, de pronto es por la configuración de mi computador, no me corre, pero se pueden ver los cortes en un cadáver, en una tomografía, y ahí ustedes pueden hacer el ejercicio de decir, bueno, voy a buscar la vesícula biliar en la tomografía. Veamos, busquémosla. ¿Cómo se ve en un corte axial? ¿Cómo se ve en un corte coronal? ¿Cómo se ve en un corte sagital? Bueno, entonces, pues ahí tienen la herramienta, ahí se les dejé el link en la... Cuando les quede un tiempo, si les gusta la radiología, si de pronto les gusta como profundizar un poco en esto. No sé si haya dudas, preguntas. Bueno, pues quedo atento a lo que ustedes me digan de alguna otra presentación. Si hay alguna otra presentación, los voy a coger con más preguntas y más imágenes y más cosas. No en forma de castigarlos, sino para que ustedes también se midan qué es lo que saben y también afinen conceptos y pulan, porque si a uno nunca le dicen qué es lo que está haciendo mal, pues nunca lo va a corregir. Entonces, no, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa que necesiten, pues ahorita, no sé, quiero hacer como una última cosa, y es como, si les gusta la cirugía pediátrica, si les gusta la pediatría. Cuando estuve de residente, como que intentamos crear un semillero. El profe Molina tiene un semillero de cirugía pediátrica. Escríbanle a él, llámenlo, búsquenlo. Ustedes saben que cada vez la competencia para una especialidad es más difícil y la hoja de vida es una cosa esencial. Cirugía pediátrica, los residentes tenemos, porque yo todavía me considero del grupo de ellos, muchos trabajos que no hemos podido finalizar porque no nos queda tiempo por todo, pero pues ustedes nos pueden ayudar y pueden quedar como autores también en esos artículos. Entonces, pues, es como un patrocinio ahí para que busquen al profe Molina, director de nuestro programa. Y nada, no sé si tengan el correo, si tengan el teléfono de él o tengan los datos y ustedes mismos se comunican y participan en el semillero, actividades académicas, congresos, trabajos de investigación, todo eso. Bueno, entonces, no sé, muchas gracias a ustedes. Espero de verdad que les haya quedado claro y recuerden lo que necesiten, pues ahí estoy para ayudarles. Listo, con gusto. Buenas noches a todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.